Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como parte de esta conmemoración del 8M, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, me permito realizar esta participación como una más de las actividades de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y, por supuesto, agradeciendo la invitación por parte del Seminario Permanente, doctora Graciela Hierro Pérez Castro. Así que a continuación voy a hablarles un poco sobre los feminismos islámicos y la lucha por los derechos humanos de las mujeres, cómo es que se relaciona este concepto de feminismo islámico o feminismos islámicos justamente con el 8M o el Día Internacional de las Mujeres. Así que, sin más, comenzaré con esta breve participación. Espero compartirles algo por demás interesante y que se motiven a adentrarse, a conocer un poco más sobre lo que tiene que ver con el Islam, con la lucha de los derechos de las mujeres en este contexto. Así que, bueno, para tratar de contextualizar, lo primero que habría que aclarar es de dónde surge lo que conocemos actualmente como feminismo y justamente cuál ha sido su aportación a esto de la lucha por los derechos humanos de las mujeres y, por supuesto, su relación con el 8 de marzo o el Día Internacional de las Mujeres. Si nos adentramos en la historia, podremos notar que una de las que se considera probablemente como la primera aportación feminista documentada data del año 1622 con una francesa llamada Marie Le Jacques de Gournay, quien en su lucha por la emancipación de las mujeres contribuyó de manera considerable durante este periodo que consideramos como la Ilustración Europea. Resulta que en este contexto sabemos que en la Edad Media existía esta sociedad estamental, jerarquizada, donde las personas nobles eran las que tenían por demás privilegios que los siervos o las otras personas de la sociedad no tenían. Al final fue una lucha que sabemos cómo terminó, en el cual se trató de impulsar un proyecto igualitarista y liberador, justamente argumentando la igualdad natural de todos los seres humanos en cuanto a la capacidad racional y moral como un atributo universal. Sin embargo, bueno, a lo largo de esta historia, de esta lucha, finalmente se excluyó a las mujeres de este proyecto, porque a pesar de que compartían esta misma capacidad racional, finalmente pues se limitó en gran medida su participación en el poder político, el espacio público, el plano educativo, los derechos, etcétera. No quisiera profundizar demasiado en esta historia, quizás solamente detenerme en dos ejemplos concretos, que son los derechos políticos y el derecho a la educación, como un par de ejemplos de discriminación histórica por razones de género que dan un poco sentido a esto que estamos discurriendo sobre el 8M. Bueno, hablando un poco más sobre esta lucha por los derechos humanos de las mujeres, que bueno, ya estamos viendo que surge en el periodo de la Ilustración Europea, y conforme se va desarrollando esta lucha por esos derechos que les fueron negados a las mujeres, esta gran culminación en general por la lucha de los derechos humanos, se piensa que se consolida con la Revolución Francesa y con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es considerado como el primer documento o uno de los primeros documentos que son el preludio de lo que es la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero un acontecimiento interesante es que precisamente en este contexto en el que en el que surge, en el que se promulga esta declaración, que sabemos que, bueno, esto acontece en Francia. Una de las razones por las que en Francia no existe monarquía actualmente es porque a la mayoría de ellos, bueno, terminaron en la horca o cortándoles la cabeza en esta Plaza de la Concordia en París. Entonces, bueno, así sucedió. Y bueno, lo curioso de esto es que en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues no se incluía a las mujeres. Nuevamente, en el año 1789, las mujeres quedan excluidas de esta Carta de Derechos Políticos. Así fue como Olave de Gauche, que su nombre real era Marie Gauche, ella pues promueve una declaración que denomina como Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, un poco haciendo burla
a esta declaración que se impulsó con pretensiones universales, pero que en el fondo no incluía a las mujeres como sujetos de derechos, sobre todo de derechos políticos, es decir, el derecho al voto, el derecho a ser votada como un personaje, una figura pública. Y bueno, entre otras cosas, ella en el artículo 10 escribía, si una mujer tiene derecho a subir al cadalso, debe también tener derecho de subir a la tribuna. Y bueno, en este mismo contexto de la lucha por los derechos humanos de las mujeres, encontramos ahora en Inglaterra este famoso documento de la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft en el año 1792. Así un poco avanzando en la historia por hablar de los derechos políticos solamente en cuanto al voto de las mujeres a nivel mundial, que en el caso de México, esto ya lo tenemos muy conocido, el reconocimiento constitucional del derecho al voto de las mujeres en México fue en el año 1953. Es decir, hace realmente muy pocas décadas que las mujeres tenemos esta oportunidad de votar y de ser votadas, lo cual a mí no deja de sorprenderme que sea algo tan reciente. Y bueno, finalmente, en cuanto a los derechos de la educación, que es un tema que también suele tratarse para tratar de mostrar cómo han evolucionado los derechos de las mujeres, yo me permití traer a colación este famoso libro de Emilio o de la educación de Jean-Jacques Rousseau, este pedagogo suizo que en el siglo XVIII justamente él legitimaba unas supuestas diferencias de naturaleza entre hombres y mujeres en este libro tan famoso, en el cual daba por sentada la superioridad de los hombres sobre las mujeres y entre otras cosas argumentaba que los niños debían educarse para la vida pública, es decir, los trabajos de las armas, las leyes, las matemáticas, y que por su parte las niñas debían aprender más bien cuestiones domésticas, religiosas, la cocina, la costura para las niñas, que era impulsada por sus madres. Entre otras cosas, él proponía que la educación fuera básica para las niñas, es decir, hasta los 8 años. Aquí tenemos un ejemplo de justamente cómo estas limitaciones históricas en cuanto a la educación de las mujeres, pues han tenido una carga considerable a lo largo de la historia de la humanidad que no está por demás olvidar. Y en el caso de México, una vez más, trayendo a colación un ejemplo más cercano, pues bueno, la primera mujer en titularse a nivel nacional en México fue Matilde Montoya, quien en el año 1882, pues bajo un permiso especial emitido por el presidente Porfirio Díaz, pudo ingresar a la Escuela Nacional de Medicina en la Ciudad de México. Y bueno, finalmente, no sin muchos obstáculos, logró titularse como médico. Pero este fue un caso excepcional y aún así, bueno, nos podemos dar cuenta que realmente el derecho de las mujeres a la educación, a poder recibir una educación superior, pues fue algo muy limitado. Ahora, en toda esta lucha que hemos conversado sobre los derechos humanos de las mujeres, sobre las aportaciones del feminismo y un poco tratando de contextualizar esta lucha, por lo menos en Europa, surge la pregunta ¿por qué sucede en otros contextos? Y con otros contextos, justamente como el nombre de esta participación advierte, pues tiene que ver con la contribución del feminismo islámico o también podríamos decir de los feminismos islámicos, eso lo aclararé en un momento. Así que bueno, ¿qué es el feminismo islámico? ¿Cómo contribuye a la lucha por los derechos humanos de las mujeres? ¿Cuáles son las demandas que se enuncian desde ese contexto? Y bueno, esto en gran medida tiene que ver con la tesis doctoral que estoy realizando en la UNAM y que bueno, les trataré de compartir algunos de los hallazgos interesantes para que podamos acercarnos al tema y también vincular justamente a nuestro contexto, más de América Latina, más de México, con lo que sucede en otros lugares, justamente en los países islámicos. Y claro, trayendo a colación, teniendo en mente el 8M. Entonces, bueno, la primera persona que quisiera citar en este trabajo es la doctora Shirin Adulbi. Un segundito. Bueno, la doctora Shirin Adulbi es una arabista y politóloga sirio-española.
Bueno, ella hace una contribución interesante, ella se consideraría una feminista islámica, y bueno, justamente nos aclara que el feminismo islámico o musulmán tiene como auge, tiene su auge en la década de 1980, cuando hubo un gran interés por estudiar a las mujeres árabes y o musulmanas en el ámbito académico y universitario. Sin embargo, ella recalca que desde estos primeros acercamientos a lo que sería una mujer árabe o musulmana, se niega que haya una compatibilidad entre feminismo e islam. Dicho de otra manera, se piensa que el feminismo tiene que ser laico, no tiene que estar atado a una religión. Entonces, lo que se ha denominado, de acuerdo con la autora, como un oxímoron. Un oxímoron es una noción compuesta por términos contradictorios o antitéticos. En este caso, parece que hablar de feminismo implicaría hablar de un concepto que no acepta la religión dentro de sí. Y esto, por supuesto, si pensamos en todo este contexto del que hemos hablado del feminismo en Occidente, como esta lucha anti jerarquización, esta lucha que se ha hecho desde Europa y demás. Entonces, bueno, en este sentido nos damos cuenta de un primer hallazgo que hay aquí con el feminismo islámico. En segundo lugar, habría que aclarar que el feminismo islámico es un movimiento contrahegemónico y crítico que puede ubicarse como parte de los feminismos de la tercera ola. En este sentido, recordemos que los feminismos de la tercera ola son aquellos que intentan redefinir qué es ser feminista, también ponen el acento en la interseccionalidad y aquí también podríamos incluir, por ejemplo, al feminismo negro, al transfeminismo, al ecofeminismo y, por supuesto, al feminismo islámico. Recordemos que actualmente ya no hablamos como de un solo feminismo, sino de una pluralidad de feminismos. A pesar de que podemos buscar una historia común, a lo largo del pasado y tratar de buscar estos antecedentes del feminismo, lo cierto es que en la época actual pues tenemos una diversidad de planteamientos por parte de diversos tipos de feminismo. Entonces, bueno, esta es la primera acotación que nos haría esta autora Shirin Adolby. Ahora, la doctora Sara Ali, por su parte, ella es una socióloga iraquí francesa. Ella nos va a aclarar un par de puntos precisamente sobre lo que Shirin Adolby ya nos planteaba, que es esta incompatibilidad entre feminismo e islam. La doctora Sara Ali, por su parte, va a decir que existen muchos prejuicios sobre lo que el islam y las personas musulmanas son. Recordemos que el islam surge como tal, como religión, por decirlo de alguna manera, en el año 570 después de Cristo. Entonces, podemos profundizar en la historia de esta religión y darnos cuenta, bueno, de que en primer lugar lo que suele suceder es que se ignora la heterogeneidad y la complejidad sociológica de los grupos culturales musulmanes al estudiar esta tesis doctoral, pues es fácil darnos cuenta sobre los limitados conocimientos que tenemos respecto a lo que es el Islam en general, la cultura en países árabes, etcétera, etcétera. Esto también podríamos vincularlo con un reduccionismo, es decir, considerar el Islam como la causa fundamental del supuesto subdesarrollo y retraso del mundo musulmán. Creo que a lo largo de nuestra vida, lo que sí sabemos del Islam, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, es esta supuesta represión y tenemos como este imaginario que tenemos ahora en pantalla de estas mujeres cubiertas eh, y bueno, de alguna manera vejadas y limitadas, que por lo general se repudia y se habla precisamente de, pues sí, de un retroceso de una sociedad poco desarrollada, por lo menos en cuanto a derechos de las mujeres. Sin embargo, bueno, esta para Sara Ali es una percepción en muchos casos errónea. Y vamos a ver por qué. Ella nos va a decir que algunas de esas supuestas pruebas irrefutables de la cultura retrógrada y patriarcal del Islam son básicamente tres cuestiones. La primera tiene que ver con la vestimenta de las mujeres, es decir, los velos de las mujeres musulmanas en su diversidad, como el hijab, el chador, la burka, etcétera.
El segundo elemento sería la poligamia, que también tenemos este imaginario del harem, por ejemplo. Y en tercer lugar, la mutilación genital femenina. Estos tres elementos o tres dimensiones son los que suelen mencionarse como los grandes ejemplos de por qué las mujeres árabes, árabo-islámicas, musulmanas, están tan mal en cuanto a derechos. No obstante, la doctora Sara Ali va a tratar un poco de explicar más de qué se tratan estas dimensiones y que no nos quedemos con esos prejuicios que ella va a denominar como islamófobos. Así que les comparto un poco más al respecto y esto me parece súper interesante. Así que lo primero que quería comentarles es en cuanto a la primera dimensión que tiene que ver con la vestimenta. En cuanto a la vestimenta, a lo largo de esta investigación doctoral que les comentaba que he estado realizando sobre estos temas, pues tuve oportunidad de leer muchas cosas, entre ellas a Frantz Fanon y a la vez lo que ya les comentaba de la doctora Sara Ali. Precisamente Sara Ali también leyó a Frantz Fanon. Hay que recordar que concretamente sobre el caso de Argelia, que es un país árabe, un país musulmán, pues Argelia tuvo una historia de colonización muy semejante a lo que hemos vivido en países de América Latina. Francia estuvo 130 años presente en Argelia, realizando una serie de vejaciones, de represiones culturales, que bueno, no entraremos ahora mismo en detalle, pero esa ocupación colonial duró del año 1830 al año 1962. Así que, bueno, durante este periodo era común los desvelamientos públicos. Había un tipo de misión de los franceses de liberar a las mujeres de la opresión cultural en la que vivían y una manera de hacerlo era a través de quitarles el velo en la plaza pública para que pudieran mostrar su cabellera y por fin ser unas mujeres liberadas. En ese sentido, de alguna manera, la lucha que se ha hecho desde el feminismo islámico tiene cierta vinculación con la lucha anticolonial. Y aquí me gustaría leerles una cita de la doctora Sara Ali sobre este tema. Cito, la colonización fue presentada como una misión de civilización cuyo primer objetivo era liberar a las argelinas del patriarcado árabe musulmán, de la que eran víctimas, quitándoles el velo. Algunas puestas en escena de ceremonias de desvelamiento en la plaza pública en Argel, la más famosa el 13 de mayo de 1958, fueron ampliamente difundidas y presentadas como la prueba de lo bien fundado de la presencia francesa en Argelia. Los términos de la batalla del velo, descrita por Said y Fanon, resuenan de manera sobrecogedora en la forma como está planteada hoy en día la cuestión del velo y en general de la mujer en el Islam. Esta cita es muy importante porque nos habla del velo en su sentido y su importancia en cuanto a su uso político y su dinamismo histórico. Podemos pensar la vestimenta religiosa, el uso del velo, como un elemento de represión hacia las mujeres, pero también, como estamos analizándolo, también podemos interpretar hoy en día esta vestimenta como un signo de resistencia, en este caso en Argelia, frente a la colonización francesa y como una protesta contra el modelo occidental y su combinación integracionista. Dicho de otro modo, muchas de las mujeres musulmanas hoy en día usan el velo, no necesariamente con estos tintos de represión, sino como para afianzar y remarcar su identidad frente a la presencia colonizadora, que bueno, en el caso de Argelia que estamos comentando, pues tratar de remarcar esa identidad cultural frente a la presencia francesa que con ese proyecto de liberar a las mujeres, pues finalmente pisoteaba una serie de derechos, una serie de identidades, etcétera. Así que es interesante tener eso en cuenta para no quedarnos solo con esta idea que venimos hablando de la islamofobia, de pensar que una vestimenta solo significa represión. También puede implicar resistencia, como lo estamos comentando.
Otro de los argumentos que desarrolla la doctora Sara Ali sobre esta supuesta incompatibilidad entre feminismo e islam y como una idea islamofóbica tiene que ver con lo que se ha hecho desde Occidente, sobre todo desde el feminismo en Occidente, que es tratar de devolver la imagen contraria de una mujer occidental como libre, liberal y liberada, que paradójicamente silencia y oculta los retos que aún siguen pendientes en las sociedades occidentales sobre la opresión de las mujeres y la lucha por la igualdad. En otras palabras, de alguna manera nos gusta pensar en los supuestos y algo que se ha hecho mucho desde el feminismo en Occidente, en Europa, por ejemplo, es tratar de posicionar a la mujer en Europa como justamente liberal, independiente, etcétera, etcétera, y por su parte, contraparte de ello, a la mujer musulmana como la oprimida, como aquella persona invisibilizada, silenciada, etcétera, etcétera. Este juego de opuestos que Edward Said denominaría como orientalismo. Así que hay que tener en cuenta estos movimientos argumentativos y ser muy inteligentes para detectar cuándo se están ejecutando estas ideas islamofóbicas, porque finalmente, bueno, las mujeres en Occidente también siguen teniendo retos, tenemos muchas cuestiones pendientes que avanzar. Simplemente parece de pronto tramposo tratar de poner a otra cultura de la que sabemos muy poco y hablar sobre esta bajo estos términos de opresión de manera contundente. Así que bueno, esto es lo que la doctora Sara Ali menciona sobre el tema. Ahora, en cuanto a derechos, quería comentarles que, bueno, como breviario, existe una clasificación de los sistemas jurídicos en general en la cual se reconocen 5 familias. Neorromanista, que es la que tenemos en México, el common law o anglosajona, que es la que se usa, el sistema jurídico que se usa en Estados Unidos e Inglaterra. Tenemos a los sistemas religiosos, también está la familia mixta o híbrida y finalmente la familia socialista, como sería el caso de Cuba. Ahora quisiera enfocarme en esta parte justo de los sistemas religiosos, que es donde estarían muchos de los países musulmanes. Este tipo de sociedades jurídicamente no separan el derecho secularizado de las normas religiosas o no en su totalidad, es decir, las normas religiosas regulan total o parcialmente la conducta humana. Y aquí, bueno, dependerá de qué país estemos hablando, serán más indulgentes o no con eso. El punto es que la mayoría de estos países musulmanes tienen como su texto fundacional y a la vez jurídico, el más importante, al Corán, por supuesto, este texto fundacional del Islam. Así que bueno, la pregunta sería, ¿cuál es entonces la propuesta del feminismo islámico? ¿Cómo contribuye al 8M? ¿Coincide o no con lo que se ha hecho desde la lucha del feminismo de la que veníamos hablando, de los derechos humanos y demás? Bueno, hasta este punto podríamos decir que más bien lo que empieza siendo el feminismo islámico es criticando lo que se ha hecho desde el feminismo en Occidente, que en gran medida ha tenido que ver con mantener ideas islamófobas que parten precisamente de muchos prejuicios. Así que hay que tener en cuenta primero esta parte crítica en la cual se exige un reconocimiento de que hay muchos tipos de feminismos y de que por supuesto el feminismo islámico también puede ser un feminismo y de que no necesariamente es un oxímoron o algo que no pueda considerarse como un movimiento de afirmación de las mujeres y liberador. Ahora bien, en cuanto a la propuesta concreta, más allá de la crítica que se realiza en primera instancia, bueno, podríamos hablar del feminismo islámico de corte reformista. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente, la propuesta del feminismo islámico, el meollo del feminismo islámico, tiene que ver con quién ha hecho la ley. Es decir, se trata de la posibilidad de que la ley islámica, también denominada Sharia, y la jurisprudencia, las cuales han sido históricamente elaboradas e interpretadas por hombres, puedan ser modificadas, ya que el mensaje original del Corán, dicen estas autoras, no promueve un patriarcado. Dicho de otro modo, esto que se ha denominado como feminismo islámico de corte reformista
tiene que ver con que se haga una relectura del Corán, en este caso como el gran texto fundacional que da estructura precisamente a las sociedades, a los estados musulmanes, y que se haga esta lectura con perspectiva de género. Eh, Esto, por supuesto, tendría que ver con una lectura religiosa, que bueno, es la lucha que se está planteando desde allá, que trataría de interpretarse de nuevo el Corán para ver si realmente hay como tal afirmaciones en las que se reprima a la mujer o no. Esto la verdad que ha sido muy criticado también por autoras occidentales porque se piensa que, bueno, esto es más bien un debate teológico en el que se piensa que va a llegar a muy poco alcance si ellas se quedan en esta discusión sobre temas que tienen que ver con religión y asumiendo que la última palabra está en el Corán, ¿no? En el Corán. Sin embargo, bueno, esto es lo que se ha planteado desde una rama del feminismo islámico. Aquí habría que decir que existen también, así como ha pasado con el feminismo en Occidente, que tiene actualmente muchas variantes, existen muchos tipos de feminismo. También sucede con el feminismo islámico, podríamos decir que existen diversas ramas. Y una de ellas es esta, el feminismo islámico de corte reformista, que justamente trata de remontarse a las bases del Islam para tratar de hacer una relectura con perspectiva de género. Eso es en gran medida lo que hace esta autora que les presento, Fátima Mernissi, que la tenemos aquí en pantalla. Entre los textos que ella propone hay muchos interesantes, no todo tiene que ver con derecho, pero el que quería comentarles un poco, porque me parece por demás de celebrar estas investigaciones que se hacen sobre temas interesantes, tiene que ver con un texto que se llama Sueños en el Umbral o El Harén de Occidente. También este es un texto pues bastante atractivo para las personas que estén interesadas en temas de feminismo islámico. Y bueno, ella hace algunas aclaraciones sobre esta segunda dimensión de la que quiero hablarles, que es la poligamia. Ella describe que cuando iba a dar conferencias en diferentes partes del mundo, hay que decir que ella era una socióloga marroquí que se hizo muy famosa, dio diferentes conferencias alrededor del mundo y ella comentaba que ella fue una niña que creció en un harén. Y cuando ella comentaba esto, decía que las personas empezaban como a sonreír por lo bajo, a tomarlo como una broma, y ella no entendía por qué esas sonrisitas. Y después dice que ella fue entendiendo que cuando ella mencionaba la palabra harén, la gente tenía este imaginario de un harén imperial, es decir, estos espacios donde, claro, estaba un sultán rodeado de mujeres desnudas haciendo la danza del vientre y eunucos por ahí tocando flautas y un tremendo festín con comida. Como podemos ver aquí, espléndidos palacios, dice esta cita, llenos de mujeres lujosamente ataviadas y reclinadas lascivamente con indolencia, con esclavos a su lado y eunucos vigilando las puertas. Sin embargo, ella que creció en un harén dice que nada que ver con esta idea. En realidad, ese tipo de harén son los harenes imperiales, los cuales sobrevivieron muy pocos después de la caída del Imperio Otomano, y que los que sobrevivieron justamente fueron más bien los harén domésticos. Y uno se preguntaría aquí, entonces, ¿qué es un harén? Si no es este lugar lleno de mujeres bailando, medio desnudas, haciendo la danza del vientre, bueno, pues más bien un harén doméstico que es este tipo de estructura familiar que incluso han perdurado muchos hoy en día. Se trataba de familias ampliadas, pero que mantenían la tradición de la reclusión de las mujeres. Así que no es la poligamia lo que define al harén, sino el deseo de los hombres de mantener una familia ampliada y de recluir a su esposa o su... Sobre este tema, bueno, ha sido una lucha de los feminismos islámicos tratar de cambiar y de oponerse en gran medida a esta figura de la poligamia, la cual en muchos países musulmanes todavía es avalada por las leyes, esta posibilidad de que exista la poligamia. Y existen muchas películas, muchas declaraciones y mucha lucha en el terreno jurídico
para que esta figura de la poligamia pues llegue a su fin. Ese es un tema también interesante y sobre lo que habría mucho que decir para aquellas personas interesadas. Les recomiendo mucho ese texto de Fátima Mernissi, El harén de Occidente. Y bueno, sin ánimo de extenderme demasiado, quisiera también hablarles de nuestra última pensadora, doctora musulmana, que es Nawal al-Saadawi. Ella también es interesante y me gusta porque justo trata de mostrarnos otra cara, otra rama del feminismo islámico. Justo como les decía, existen diversidad de feminismos islámicos y van a plantear cosas eh, pues en ciertos puntos diferentes. Así que bueno, Nawal al-Saadawi fue una ginecóloga de formación médica egipcia, que ella justo va a decirnos que lo que ella considera como el origen de la opresión de las mujeres, tanto árabes como occidentales, es la familia patriarcal. A ella en gran medida le va a parecer también complicado esto que trata de hacer el feminismo islámico de corte reformista, de remontarse al Corán y a esta relectura de los textos fundacionales con perspectiva de género. Ella más bien va a hacer un estudio más bien antropológico. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que con sus estudios, a pesar de ser médico de formación, pues va a tratar de investigar aquellas estructuras responsables de mantener la institución de la familia en las sociedades árabo-islámicas. Y bueno, aquí quisiera traer un ejemplo a colación que se suele estudiar mucho en derecho, pero que bueno, ustedes desde la preparatoria lo saben. Esta idea de la familia romana, remontándonos a nuestros estudios, nuestro conocimiento, cultura general sobre Roma, pues tenemos a la familia romana que es encabezada por esto que se ha denominado como el pater familias, una estructura social basada en una estructura de familia patriarcal y monogámica, donde por supuesto esto del pater familias quiere decir aquel hombre que tenía la potestad y el dominio del hogar o la domus y de cada miembro de la familia. Por eso se denomina familia con una estructura patriarcal, porque es el hombre de la casa el que tiene esa potestad y dominio sobre todos los miembros de la domus. Dice aquí, él ostentaba la patria potestas o patria potestad y todos los integrantes de la familia estaban sujetos a su autoridad legal. Esto pensándolo solo desde Occidente. Estamos en el contexto romano de hace muchos años. Y sobre ello hay que considerar que estas ideas, esta herencia de Roma fue muy importante para el derecho. Se asumió en el Código Napoleónico, el cual pues sí, sustrajo, adoptó gran parte de estas figuras jurídicas en diferentes textos legales, quizá el más importante, el Código Napoleónico. Este Código Napoleónico fue promulgado en 1804 y fue copiado en gran parte de los países de Europa y por supuesto en América Latina. De hecho, nuestro Código Civil Federal en México recoge muchas de estas ideas que tienen como base, como raíz, justamente esta estructura histórica patriarcal. Esto solamente les repito hablando del lado de Occidente, pero aquí podemos corroborar lo que está diciendo la doctora Nawal al-Saadawi. Hay una represión en la historia de las mujeres, tanto occidentales como árabes, nos va a decir ella, que tiene como origen a la familia patriarcal. En el caso de Occidente nos queda muy claro que sí fue así por el caso del paterfamilias y esta historia que les estoy comentando. Pero ¿cómo sería el caso en los países musulmanes? Bueno, de acuerdo con esta autora, tanto el cristianismo como el judaísmo como el islam son religiones igual de nefastas en el sentido en el que son monoteístas y patriarcales. En este caso, hablando de los estados musulmanes, bueno, como ya habíamos comentado, hay una fusión del derecho con la religión, en este caso del Estado de Derecho y la Sharia, lo cual crea instituciones eminentemente patriarcales. Para ella, pues hay de alguna manera un pesimismo en cuanto a la religiosidad, por lo menos de estas tres grandes religiones. Y bueno, su argumento tiene que ver con esto que les comentaba de un argumento antropológico.
Y ella va a decir que para justamente desmontar esta estructura patriarcal de opresión y demás, no hay tanto que irnos al Corán, a la relectura del Corán con perspectiva de género, sino más bien a destruir esa estructura patriarcal con la que nos hemos desarrollado a lo largo de la historia, por lo menos en el contexto árabe y en el contexto occidental. Así que bueno, aquí tenemos, digamos, una aproximación diferente a este tema del feminismo islámico. Así que dirá Nawal al-Saadawi, para lograr la emancipación de las mujeres es menester que se eliminen las causas profundas de esa opresión. Para ella esas causas profundas son las religiones monoteístas, lo que hablábamos, cristianismo, judaísmo e islam, y que al mismo tiempo se logra abolir al sistema económico familiar patriarcal, a esta estructura de la familia que, como podemos ver en pantalla, en Occidente persiste con esta idea del paterfamilias, o por lo menos esa idea que venimos arrastrando en nuestro imaginario, que tiene que ver con un hecho histórico, y bueno, que también sucede en el Islam, en la estructura familiar que se conserva en ese contexto. Por último, quisiera cerrar hablándoles de la última dimensión que comentaba al inicio, la de la mutilación genital femenina, que es un tema que suele causar mucha curiosidad. Y es que, bueno, se suele pensar que esto se instauró con el Islam o tiene su origen también en el Corán y demás. Y bueno, aquí habría que hacer algunas aclaraciones. No obstante, primero me gustaría leerles un fragmento de este texto, La cara oculta de Eva, la mujer en los países árabes, escrito por nuestra autora, Nawal al-Saadawi. Yo les decía que ella estudió medicina, ginecología y demás, pero también fue víctima de justamente mutilación genital, y en este libro describe cómo fue esa experiencia, y es lo que me voy a permitir leer a continuación. Cito: una noche, cuando tenía 6 años y yacía confortable y plácidamente en mi cama, me llevaron al cuarto de baño. No sé cuántos eran y no recuerdo sus caras, ni si eran hombres o mujeres. Agucé el oído para intentar identificar el chirrido del sonido metálico, pero por alguna razón no se me acercaba al cuello, como esperaba, sino a otra parte del cuerpo. Se dirigía hacia algún lugar del bajo vientre, como si buscara algo enterrado entre mis muslos. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que alguien me había abierto los muslos al máximo y que tenía unos dedos de acero que lo sujetaban fuertemente para impedir que se juntaran. Sentí que aquel cuchillo o cuchilla se dirigía directamente hacia mi cuello, pero entonces de repente aquel objeto metálico afilado se hundió entre mis muslos y me cortó un trozo de carne. A pesar de tener la boca bien tapada por aquella mano, grité, porque lo que sentía no era un simple dolor, era una llama que me abrazaba y me atravesaba todo el cuerpo. Un instante después, vi que un charco de sangre bañaba mis caderas. No sabía qué parte del cuerpo me habían cortado y no intenté descubrirlo. Simplemente lloraba y llamaba a mi madre pidiendo ayuda. Pero cuando miré alrededor, el golpe más duro fue descubrir a mi madre allí, de pie, a mi lado. Me llevaron a la cama, vi cómo cogían a mi hermana, 2 años menor que yo, exactamente del mismo modo en que me habían agarrado a mí unos minutos antes. Con esta experiencia de Nawal al-Saadawi, bueno, es más fácil entender por qué su rechazo también a las religiones monoteístas. Y bueno, aquí habría que aclarar que la autora hizo una gran investigación sobre este tema de la mutilación genital femenina, y aquí les comparto algunos de los hallazgos para que no nos quedemos con este mal sabor de boca después de esta lectura del fragmento. Y bueno, habría que decir que pese a que se suele pensar que esta práctica tiene su origen en la religión islámica, la mutilación genital ya estaba extendida en ciertas partes del mundo occidental y oriental, incluida la península arábiga, antes de la llegada del Islam y el Corán. Recordemos nuevamente que el Islam surgió en el año 570 después de Cristo. Entonces, bueno, estas prácticas de mutilación genital ya existían antes, por lo cual no podemos ahora sí que echarle la culpa ni al Corán, ni al Islam, ni a la Sunna, ni a esta tradición.
De hecho, Nawal al-Saadawi afirma que el profeta Muhammad se opuso a esta costumbre, a esta práctica, por considerarla perjudicial para la salud de la mujer. Entonces, bueno, este suele ser otro prejuicio de islamofobia, de lo que hemos venido comentando al principio. Y aquí, bueno, tenemos una respuesta de que el origen de esta práctica no está en el Islam. Bueno, creo que se abordaron muchos temas y en gran medida a partir de esta conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, justamente retomando este cambio que se ha hecho, ya no se habla de Día Internacional de la Mujer, como si solo existiera una mujer, un tipo de mujer. Eh, Ahora se dice Día Internacional de las Mujeres, tratando de visibilizar que existen muchos tipos de mujeres, diversidad de identidades, y entre esa diversidad de identidades tenemos a las mujeres musulmanas que también están ahí. A veces se nos olvida que su contexto se vincula también con el nuestro, por ejemplo, con su experiencia en la colonización, en el caso de Argelia y de muchos otros países musulmanes, y también en diferentes cuestiones como las que hemos comentado. Eh, no deja de ser un tema por demás interesante, de lo que hasta la fecha se ha escrito muy poco, por lo menos desde América Latina, desde México tenemos muy poca bibliografía sobre poligamia, sobre diversos temas que hemos comentado ya aquí, que bueno, sería interesante si a ustedes les llama la atención que profundicemos en eso y que no perdamos de vista que este Día Internacional de las Mujeres también nos recuerda esa diversidad de mujeres que existe, y que bueno, enhorabuena por nuestro seminario permanente, doctora Graciela Hierro Pérez Castro, que considere justo estas diversidades. Y bueno, también a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, gracias por este espacio. Y sin más, me despido. Muchas gracias.